Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Rigo Alfonso Ardon, soy laico católico costarricense, transmito desde la ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. La noche de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, diría yo. Se trata del señor Martín Zavala, quien es misionero, predicador, apologeta católico, además director de la Escuela de Apologética Dazán, escuela a la que yo pertenezco y lo puedo decir orgullosamente. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Un honor tenerte acá. Hermano Rigo, mucho gusto también, igualmente, bastante placer en poder compartir contigo, con todos los hermanos que van a mirarnos en este momento y en el futuro también. Gracias por la invitación. Ok, Martín. Hermanos, el programa de hoy lleva como título ¿Cómo debe ser la apologética hoy en día, especialmente en las redes sociales con los hermanos protestantes? Pero antes me gustaría que, para empezar el programa, Martín, nos dieras una breve reseña de cómo fue tu proceso de conversión, ya que tengo entendido que antes de ser católico eras primero ateo, luego testigo de Jehová y final y dichosamente católico. Sí, así es. Siempre cuando me toca presentarme les comento la versión resumida, que es bastante efectiva. Ya son muchos años de compartirlo así. Me presento entonces rápidamente. Mi nombre es Martín Zavala, soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Nací en la Iglesia Católica, crecí en la Iglesia Católica, pero de joven, en vez de acercarme a Dios, me fui alejando de Dios. Y a medida que me fui alejando, el rechazo fue más fuerte hasta que a los 19 años dejé de creer en Dios y me hice ateo. Cero Dios, dije yo, ya no existe, es un mito, es un cuento, es una leyenda, y empecé a atacar todo lo que sonara religioso y especialmente a la Iglesia Católica. Duré 2 años sin creer en Dios. A los 21 años, siendo ateo, llegan a mi casa 2 personas con maletín y corbata, los testigos de Jehová. Y a pesar de ser ateo, me llama la atención que ellos en las revistas comentan y ponen frases de científicos supuestamente que concuerdan con su doctrina. Empiezo a escucharlos, empiezo a beber de ellos, a recibirlos después todos los domingos a las 11 de la mañana, y recuerdo que aunque fue poco tiempo, soñaba yo ya con ser testigo de Jehová, había absorbido ya creencias de ellos, volví a creer en Dios, por supuesto, a leer la Biblia, a tener fe, pero al estilo de los testigos de Jehová. Y estaba en ese proceso cuando llega un católico bien preparado, que conocía de Dios, de la Biblia y de la Iglesia. 3 cosas claves. Eso me ayudó muchísimo. Me aclara las dudas, me da un testimonio muy fuerte de lo que es la fe católica, me ayuda y regreso a la Iglesia Católica. Cuando regreso a la Iglesia Católica, ya todo fue muy rápido, muy rápido. 1 año después, dejé la escuela, dejé el trabajo, entré como misionero laico a tiempo completo y desde allá hasta el día de hoy son 34 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita Iglesia Católica. Así es, Martín. Así es, Martín. Qué alegría, porque debo decirte que gracias a ti y a tu sitio web de Defiende tu Fe, fue que yo empecé también con este amor por la apologética católica hace muchos años. Te cuento brevemente, yo trabajaba en un colegio privado y tenía un compañero protestante que pentecostal me cuestionaba la fe. Yo no sabía, no tenía ni siquiera idea de cómo responderle y me quedaba, como decimos acá en Costa Rica, picado. En México dicen ardido, ¿no? Creo. Entonces me empecé a buscar información por internet
y el primer sitio que me llamó la atención fue el tuyo, Defiende tu Fe. Y ahí empecé a leer, a estudiar y más bien cuando el compañero mío de trabajo me preguntaba, pues yo le sabía responder y más bien yo le preguntaba a él y era al revés, él era el que no podía responder, ¿verdad? Pero a partir de ahí, gracias a Dios y gracias a ti por ese sitio, pues yo creo que no solo a mí, a muchas personas nos ha ayudado muchísimo en esto de la defensa de la fe, hermano. Y ahora como las redes sociales, ¿verdad? Que es lo que está de moda hoy en día. ¿Cómo crees tú que debe ser esa predicación, esa evangelización, pero sobre todo esa defensa de la fe ante los ataques del protestantismo? Que debemos de ser sinceros, Martín, no es solamente en temas de apologética, pero a veces las redes sociales se convierten más bien en redes antisociales por tanto pleito, tanta agresividad que hay de parte de los dos lados. En el caso de la apologética hay que ser sincero y honesto, lo he visto tanto de católicos a protestantes como de protestantes a católicos. ¿Qué opinas de eso, Martín? Sí, es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, porque ha crecido muchísimo la apologética. Antes de eso, solamente me quedaba pensándome cuando me comentabas de cómo te ayudó el sitio que iniciamos. Eso fue en el 99. Recuerdo que las computadoras, de hecho, apenas estaban desarrollándose las famosas computadoras en ese tiempo. En cuanto aparecieron, conseguimos una. Siempre me ha llamado mucho la tecnología, Dios para unirlo a la misión. Conseguimos una. En cuanto aparece el internet, rápidamente buscamos la forma y después me he dado cuenta que ha sido de mucha bendición. También supe apenas hace pocos años que Dante Urbina también fue uno de los que les ayudó a la página nuestra, también en su caminar hacia la Iglesia Católica. Y entonces así varios hermanos me comentan y me da mucho gusto que te haya ayudado a ti y a otros hermanos también. Y es lo que hay que seguir haciendo. En este caso, hoy en día, las redes sociales, como dices. Las redes sociales, bien lo comentas, no solamente es dentro de la apologética, pero dentro de lo que es la defensa de la fe, hay 3, 4, 5, 6, 7 cosas que todo católico que defiende la fe tiene que tener bien claro, y es lo que vamos a compartir el día de hoy, hermano. Hay elementos que se han pasado por alto. ¿Por qué? Porque precisamente las redes sociales, a diferencia del Internet en general, tiene un aspecto más rápido todavía, mucho más ágil, más fácil de publicar. Por ejemplo, antes tendría uno que saber algo de tecnología un poquito para poder publicar una página. Ahora en las redes hasta sin saber escribir uno puede poner cualquier cosa, sin saber nada prácticamente. Entonces esa facilidad también lleva un riesgo. Y siempre no hay que decir que es malo, por supuesto, las redes sociales, sino tratar de optimizar nuestro apostolado y servicio como católicos, defensores de la fe en las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son las 6, 7 claves? La primera, de las más importantes, de la que urge, y de ahí salió de hecho una de las razones de fundar la Escuela de Apologética, es la fe católica es integral. Yo quisiera que todos los que miren este video se lo graben, lo absorban y después lo compartan con otros. Repito la palabra, la fe católica es integral. De hecho, el Papa Francisco apenas hace pocos años usó el otro significado de la palabra católico. Normalmente siempre decíamos es universal, catolique, pero sin embargo tiene otra raíz también que quiere decir totalidad. Entonces ahí menciona el Papa que la fe católica no es fragmentaria, no son partes donde uno se puede escoger una sí y otra no. En este caso, el defensor de la fe tiene que saber que es una fe católica y por lo tanto, si es católica, tenemos que conocer lo que es la fe católica de una manera integral. No ha pasado eso y ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué pasa si alguien empieza a ver los videos del Padre Toro o lee artículos míos o de Dante o de los videos de ustedes? Porque hay mucha facilidad ahora. Entonces, si esta persona no ha llevado un proceso en su vida espiritual, no ha llevado un caminar como en su fe católica, lo que le va a absorber y se va a centrar es en dar respuesta a los protestantes y mirarlo como un enemigo directamente. Yo tengo que atacarlo, vencerlo, descubrir que están en el error y para que conozcan la verdad. Entonces ya nos brincamos etapas muy fuertes en la vida espiritual, en la vida pastoral, en nuestra vida familiar, y eso no debemos de hacerlo. Tenemos que mirar siempre que si queremos defender la fe al estilo católico, al estilo cristiano de verdad, la palabra va a ser a luchar y formarnos hasta la muerte, es integral. Tenemos que ver todos los aspectos que tienen que ver con la fe católica. La apologética es una parte de lo que es nuestra fe. En realidad, si la fe la podemos, nos dijeran, hermano, alguien nos dijera, Martín, ¿cómo o qué podría un católico en todo el mundo hacer para vivir como un católico verdadero? Sí, hay varias cosas, 5 cosas de hecho.
Un católico en todo el mundo tiene que hacer 5 cosas siempre, 5. Conocer la fe, vivir la fe, celebrar la fe, extender la fe y defender la fe. Son 5 cosas que no se pueden quitar. Y de hecho, no es algo que sea una idea mía, no. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. De ahí salen las primeras 3, conocer, vivir y celebrar. Por la confirmación, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1286, que estamos confirmados para extender y defender la fe. Ahí salen las otras 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien defiende la fe, nunca debe de perder de vista eso, esas 5, porque si se quiere defender la fe y no la conoce, y no la vive, o no la celebra bien, o no la extiende, ya, hasta ahí llegamos. Estamos haciendo una defensa de la fe muy pobre, porque estamos perdiendo la riqueza de nuestra fe, concentrándonos en un elemento, pero estamos dejando fuera el 80%. Por eso es urgente que entendamos que la fe católica es integral, y la apologética igual tiene que ser integral. Qué importante esto que dices, Martín, de la defensa tiene que ser integral, porque muchas personas a veces por ignorancia o desconocimiento creen que la apologética es simplemente leer en algún sitio de internet, como dices, ahora todo está al alcance de la mano, y simplemente ir a discutir. Muchas veces ni siquiera es defender la fe correctamente, sino es ir a pelear con los protestantes. Incluso podría decir que muchas veces es a ganar fama, entre comillas, ¿verdad? Y muchas veces se hace una apologética, lo que nosotros en redes sociales decimos garrotera, ¿verdad? No solamente a veces por falta de formación, sino por esa parte clave que tú mencionas sobre la parte espiritual, ¿verdad? Que tanto hace falta en todos nosotros, ¿no? Y que deberemos, yo creo que es lo primero que hay que sembrar, ¿verdad, Martín? La parte espiritual. Sí, definitivamente. Entonces, es una parte que en estos minutos vamos a ir profundizando sobre esas áreas, y la que comentas es una de ellas indispensable, pero importantísimo, demasiado, hermano. Recuerde lo que nos está mirando. Si quiere defender bien la fe, si queremos defenderla, lo espiritual nunca lo podemos dejar a un lado, al margen. No puede haber un buen defensor de la fe si no se es un discípulo de Jesucristo. Y ser discípulo de Jesucristo implica muchas cosas: ser hombres de oración, ser hombres que amen la palabra, que amen a la Virgen María, que amen el rosario, que luchen por dar testimonio de la vida cristiana. Todo eso envuelve para defender la fe, que en realidad sería dar razones solamente. Pero imagínate lo que ha pasado. Hay gente que defiende la fe, no es nuevo, en realidad. Mira, lo que hacen las redes es exponer algo que ya existía, no es que no existiera. Yo me acuerdo hace muchísimos años, prácticamente 26, 27 años, imagínate, ni el internet existía, y fui a un lugar, y siempre lo pongo de ejemplo porque es un mal ejemplo, pero es real. Llegamos a un lugar y me acerco a ese hermano en la iglesia, era un lugar de México, y empezamos a platicar, y me di cuenta que andaba un poco tomado. Seguramente tomaba algo de licor o cerveza que se oía, se escuchaba y olía incluso, así andaba tomado. Pero me empezó a hablar de la Biblia y me daba citas de memoria, imagínate. Y me empezó a decir, no, la Biblia dice, Éxodo 25, las imágenes, y Mateo 16, 18, y hablando casi como ebrio, tomado, pero se sabía las citas de memoria. Estoy hablando hace 25 años. Es decir, las redes expusieron algo que ya existía, que gente se desenfocó y perdió uno de los elementos claves para ser un buen defensor de la fe, la espiritualidad. Entonces hay que conocer mucho más de la vida espiritual, lo que es cristiana, católica realmente, para poder ser mejores defensores de la fe. Y esa es una de las cosas solamente, porque hay otras. Pero eso que acabas de mencionar no quería dejarlo pasar por alto, porque es clave. Si no, se va a notar al hablar, al reaccionar, al enojarnos, como dices tú también, al querer condenar, o al estar peleando como gallitos de pelea, así, de nada más buscando a ver con quién peleo, a ver a quién encuentro. Y me decía un hermano, a ver a quién encuentro ahora por ahí en la noche. No se trata de eso. Es vivir la fe cristiana, y como fruto de ello, damos razones de nuestra fe. Ok, Martín. ¿Cómo, digamos, nos podrías aconsejar cómo evitar tomar esas actitudes agresivas a la hora de debatir o de dialogar, más que todo en redes sociales o incluso en persona, con los hermanos protestantes? Nosotros sabemos como católicos que muchos hermanos protestantes sí son muy agresivos, muy anticatólicos, ¿verdad? Tienen como que muy clavado ese prejuicio contra la Iglesia católica. Entonces, en el momento las personas se calientan y muchas veces se desbocan, y termina pues prácticamente como una pelea de barrio. ¿Cómo
corregir o cómo evitar esas malas actitudes, entre comillas, garroteras, para el diálogo con los hermanos protestantes? Hay un libro pequeño que escribí que se llama, es un folleto de pocas páginas, pero muy importantes, y un capítulo habla la espiritualidad del defensor de la fe. Y ahí comento, de hecho, de eso. Y dos o tres cosas que digo es, número uno, siempre, siempre y siempre, el que se enoja, pierde, en todos los aspectos, con el hermano protestante y con la familia. Acabo de dar hace unos días un retiro para parejas, que no era de apologética, era especialmente del matrimonio y parejas, pero les mencionaba eso, incluso cuando hay peleas, imagínate, hermano, una pelea de box, tal vez cualquiera que esté mirando no se va a acordar de un boxeador famoso. Sí, vemos una pelea de box y hay reglas. A pesar de que es pelea de box, no se dan patadas, no se dan cabezazos, no hay golpes bajos, es decir, hay reglas. Y yo les decía a las parejas igual, en realidad es muy común que en las parejas haya discusiones, tengamos peleas o desacuerdos. Lo importante no es que no haya, es casi imposible que no haya, sino cómo vamos a manejar esas discusiones, en qué nivel, cuáles van a ser las reglas en la vida espiritual. Pasando eso a la apologética es igual, cómo evitar enojarnos teniendo ideas nuevas. Cuando me comentabas del tema, yo dije, es que es urgente que bien o se usa el adjetivo correcto o si no el concepto. Yo siempre digo de preferencia es una nueva apologética, sería lo ideal. Pero si no se quiere usar el adjetivo nueva, entonces una apologética que esté actualizada. Para no enojarnos, tenemos que entender que no es un enemigo el que está enfrente de nosotros. Jesús nos mandó, nos envió a evangelizar. Y cuando nos dice que evangelicemos, el evangelio es una propuesta. Y en la apologética, aunque haya razones y el otro ataque, sigue siendo propuesta. Yo le digo a la gente, mira, es muy sencillo. Su amigo, su familiar, su primo, su tío, su compadre, el que sea, le va a decir, eres idólatra, eres del diablo, eres un hijo de Satanás, estás ciego, te vas a ir al infierno, nos van a decir cualquier cosa. Y me río ahora porque yo les digo, hagan eso exactamente. Tú tranquilo, te puedes reír y decir, hermano, otro día hablamos de ese tema. El ser hijo del diablo es otro tema. Hijo de Satanás es otro tema. La ceguera espiritual es otro tema. Estamos hablando del bautismo y lo enfocas otra vez en el tema que estás platicando. Es decir, no son los hermanos los que provocan eso solamente, sino uno que se deja envolver por el enojo. Son tantos años que me ha tocado escuchar prácticamente todos los peores ataques que digan en vivo, por internet, en la radio, en televisión, de todo. Y decimos que, no sé cómo usarán en tu país, en México se dice, se hace callo cuando se está rozando la piel así en el tenis y se hace duro después, así como un callo. Bueno, es como un callo espiritual así. Nuestra fortaleza espiritual va a ser, Jesús dijo cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos que meter nuestra espiritualidad mucho más integrada a la fe para decir, está mal el hermano, sí, pero yo nunca le voy a contestar así. Por más que él diga, eres hijo del diablo, un bastardo espiritual, te va a llevar Satanás en la noche. Está bien, hermano, si quieres, eso hablamos otro día. Pero hoy vamos a hablar otra vez del bautismo, o de las imágenes, o de la iglesia. Entonces, uno se acostumbra a que no importa lo que el otro diga, puede decir lo peor, uno simplemente sabe que lo hace porque no sabe, porque no conoce bien la fe, porque lo engañaron, porque él mismo no quiere conocer la verdad, etcétera. Pero mi opción es anunciarle el evangelio. Es una oportunidad que tenemos de anunciarles el evangelio completo. Así es que el que se enoja pierde, valoremos lo que estamos haciendo, lo proponemos, no lo imponemos. Esa es otra cosa importante. A veces uno se desespera porque quisiera, me decía un hermano, yo quisiera que hubiera una inyección, una jeringa para inyectarles así, la fe católica, dale para que te quite y ahora sí, déjate de cosas. No, hermano, tenemos que entender que puede ser semanas, meses, años, a veces la conversión de algunas personas, y si uno no entiende eso, se desespera más fácil. Me ha tocado, de hecho, con los años ver a gente que dice, ya no voy a defender la fe porque es pura perder el tiempo con ellos, no se gana nada, es puro perder el tiempo. Se ataca uno y otro y después dice, ya mejor no les digo nada. No, es que estamos mal. Nos dice la Biblia, San Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Esa es la tercera cualidad para no convertirnos en una némesis de ellos, en una persona que copia lo que no quiere hacer. Agresividad, ofensas, hay muchas. En vez de, por ejemplo, de protestantes, a veces oigo católicos que todavía dicen protestantos o protestontos en vez de protestantes.
o en vez de testigos de Jehová, testigos del diablo, o así expresiones que no reflejan lo que es la fe. Recordemos, número 4, lo que San Pedro dijo en la cita famosa, se nos olvidó el versículo 16, cuando San Pedro dice, siempre dé razones de su esperanza, agrega, pero háganlo con sencillez y deferencia. Eso no podemos quitarlo, eso es lo que nos va a dar la etiqueta de católicos, con sencillez y respeto. ¿Por qué? Porque respeto tu proceso. No lo quiere aceptar, no, lo niega de principio a fin, no importa, no hay problema. Yo sigo amándolo, sigo orando por él. Y la 5, hay una frase de San Agustín que la puse en el libro ese de una nueva apologética, se la recomiendo a todos, que él decía, hay que ver al hereje como el doctor mira a un enfermo. ¿Qué hace un doctor cuando tiene un enfermo? Y el enfermo empieza a quejarse porque le duele y lo quiere tocar el doctor y se enoja porque él siente el dolor. El doctor, por supuesto que no le va a decir, cállese, no moleste, se está muriendo solamente, tiene cáncer. No, no los va a poner a regañarlo porque está todo mal. El doctor entiende que es parte de lo que está sufriendo él por su enfermedad. Así tenemos que ver nosotros, decía San Agustín, como un médico al enfermo, ese es un hereje, alguien que queremos que sea tocado por Dios a través de nosotros, y por eso entonces al cambiar nuestra visión es más fácil que no nos enojemos a la hora de hablar con ellos, ni discutamos, ni caigamos en otras actividades así de pelea, para no dañar el diálogo, la oportunidad de que conozcan al Dios verdadero en la iglesia verdadera. Exactamente, qué importante eso que dices, Martín, como lo enseñó Jesucristo, aunque a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho, que es el amor al prójimo, ¿verdad? Y Martín, en cuanto a la formación que se vive o que se da en la Iglesia Católica en cuanto a la defensa de la fe, yo te quería preguntar, ya que tú tienes muchos años en esto, ¿por qué en los seminarios católicos donde preparan a los sacerdotes no dan apologética? Tengo entendido que la mayoría no dan apologética. ¿A qué se debe eso? Sí, hay dos razones. La primera, la principal, es de que la apologética, si revisamos los programas de estudios de los seminarios, hasta el año 60 aproximadamente, 1960, se enseñaba la apologética. En los seminarios, en las facultades de teología, universidades, la vida religiosa, en muchos lugares se enseñaba. A partir del Vaticano II, hubo muchos teólogos y líderes nuestros que pensaron, que creyeron que ya no era necesaria la apologética. Al hablar de un ecumenismo, algunos interpretaron o hicieron una lectura no muy correcta de que ya no era necesario y la hicieron caer en desuso. No la atacaron normalmente, pero sí cayó en desuso. Tanto así que se quita la materia de apologética del seminario y se enseña teología fundamental, pensando ellos que esa teología fundamental va a ser algo más de propuesta en vez de respuesta. Entonces hacen el cambio y se quita prácticamente. Repito, no atacándola a la apologética, sino haciéndola que cayera en desuso. Cosa que fue muy mala lectura, porque la Lumen Gentium, en el número 11, dice que en el Vaticano II que estamos confirmados para extender y defender la fe. Y aparte hay muchos documentos posteriores que también lo hicieron. Pero esa fue la razón principal por la cual se quitó de los seminarios. Ahora, ¿por qué no ha vuelto la apologética a los seminarios? Ahí viene otra cosa, ya no solamente de ellos, también de los apologistas. Otra vez la formación. En la apologética, en realidad el gran precursor, el gran promotor a nivel mundial prácticamente, en toda América Latina y de ahí a otros continentes fue el padre Matuli, el padre Flaviano Matuli, de los apóstoles de la palabra, con los que yo estuve de hecho 15 años, gracias a Dios. Y hicieron una labor de abrir brecha, metiendo la apologética, y se extendió por muchos países, y con muchos movimientos, después páginas de internet, después redes. El padre Toro fue el gran impulsor para que se hiciera moda. La apologética desde hace 6, 7 años, con el padre Toro se hizo una moda. Millones de católicos ahora van, ven videos, hablan de defensa de la fe. El problema es otro. El problema es que yo le decía hace unos años al padre Toro, es como si hubiera 6 millones de soldados en un ejército, pero no hay capitanes, no hay sargentos, no hay generales, no hay encargados de una zona, de la zona aérea, no, y eso es por eso que urge lo que hicimos en la escuela de apologética. No se dan los seminarios actualmente, porque yo le pregunto a la gente, muy sencillo, a los defensores de la fe, a los que la promueven, si el obispo dijera, quiero que vengas a darme la materia de apologética, mis seminaristas, ¿estás preparado para hacerlo? Con eficacia, no de defender la fe, de dar citas, eso cualquiera lo puede hacer, no, de que lo puedas integrar en el conjunto teológico, porque va a ser parte de la teología, donde vas a estar tú ahí envuelto
con otros profesores de niveles de maestría y doctorado hablando de historia de la iglesia, de liturgia, de derecho canónico. ¿Estás preparado realmente para dar un nivel apologética tú en un seminario? La respuesta va a ser la mayoría, no, no, porque los obispos voltean y dicen, bueno, ¿y quién la va a dar? ¿Quién la va a dar? Entonces, por eso es que precisamente hicimos la escuela y queremos formar apologistas, pero de una forma más integral, más profunda, para que sean capaces no solo de defender la fe de un protestante, no, sino de enseñarla a los seminaristas, a los sacerdotes incluso, a las religiosas, a los diáconos, y se puede hacer. Hay que hacer nosotros ahora el cambio. En el año 98 aproximadamente, estaba yo en México, Ciudad Juárez, y fuimos a una comida, el obispo estaba por ahí, y se acerca y me habla un sacerdote y me dice, Martín, yo soy el padre, creo que era Ricardo, yo soy el rector del seminario aquí en Ciudad Juárez y quiero platicar contigo porque me gustaría que dieras tú la materia de apologética en el seminario mayor para los seminaristas. Hace 20 años, 22 años por ahí, un poco más. Yo le dije, sí, cómo no, padre, y hablé con él y me dice, sí, es que ya mucha gente sabe defensa de la fe. En ese tiempo habíamos ido a mínimo 30 parroquias de esa diócesis al curso y ya lo metíamos por todos lados, programas de televisión, teníamos programas de radio de ese tiempo, pero lo que hacía falta era entrar a ese nivel. Y desde ahí entonces yo vengo diciéndole eso a todos los apologistas, necesitas capacitarte mucho más. No es cuestión de se llama una apologética práctica. Apologética práctica, de eso hay mucho. Lo que necesitamos es que el apologista tiene que ser también apologética analítica, es lo que hacía el padre Amatuli, reflexionar, pensar, ver la problemática de una forma más compleja y ver cómo ese elemento apologético se puede integrar en todo el conjunto pastoral, teológico, espiritual de la Iglesia Católica. Que pensemos mucho más, no solamente en la respuesta. Por ejemplo, comparándolo sencillo, hermano, para los que nos miran, es como un enfermero, la apologética práctica. El enfermero te inyecta, te toma la presión, cosas prácticas lo va a hacer él, mucho puede hacerlo, sí, pero no es un doctor. El doctor, antes de hacer algo, él es el que piensa, el que conoce mucho más, el que analiza lo que está pasando, el que te va a dar la respuesta correcta a lo que tienes que hacer. Exactamente es lo que necesitamos. Para que llegue a las diócesis, a los seminarios, nos urge que los apologistas no se concentren solo en las sectas, que ese es un problema ya. Muchos no están viendo el problema de la nueva era. Hay muy poco comparado con las sectas. La ideología de género, yo le estoy diciendo a mucha gente, es peor que las sectas y los apologistas no están hablando casi nada de eso, urge de eso, porque otra vez no se ve lo integral de lo que está sucediendo y luego eso unirlo a la teología. Necesitamos que estén mucho más formados para que entonces los obispos, los rectores o el encargado de la formación pueda decir, esta persona puede ser maestro en esta institución, aún sin tener una maestría en apologética, un doctorado, aún así, el nivel de formación sí puede ser, aunque no tengas el título, yo por ejemplo no lo tengo, y sin embargo me invitaban, de hecho desde el seminario, yo ya daba clases en el seminario, porque me invitó el rector, yo estuve un tiempo en el seminario a dar clases de apologética. Entonces, es la parte nuestra la que necesitamos corregir, no la de los obispos, porque si tenemos buenos proyectos, se los podemos presentar, y ya hay muchos obispos también apoyándolo, pero hace falta gente capacitada para esos niveles. Martín, qué importante eso que dices en cuanto a la formación. Yo quería hacerte una pregunta. ¿El apologeta nace o se hace? Muy bien, sería casi la misma pregunta cuando nos dicen sobre el liderazgo, el servicio. Son las dos cosas. Hay dos formas de hacer la apologética porque es un servicio. Cuando vamos a otro curso que damos, que es de formación de servidores, tocamos ese punto, se nace o se hace, y les decimos lo que yo aprendí y lo que enseña la iglesia. El servicio es para todos. Todo mundo tiene que ser defensor de la fe, sin excepción. Hay que quitar esa idea de que a mí no me gusta, a mí sí me gusta, o ese es de algún movimiento que les gusta defender la fe. No, es por estar confirmados. Si estás confirmado, no importa si eres carismático, cursillista, Juan 23, Maús o de cualquier otro ministerio, o eres catequista, lector, no importa, o no estás en un ministerio, no importa, es un servicio que hay que dar porque tenemos el Espíritu Santo, porque para eso recibimos el Espíritu Santo, es lo que dice el Catecismo de la Iglesia, número 1285 y 286. Ahora, al mismo tiempo, es un don para algunos, ahora sí, no solamente se sirve, porque el servicio lo puedes dar de una forma u otra, pero el otro es un don donde te puedes especializar como una vocación a especializarte en esa área. Ahora sí,
se puede desarrollar mucho más, que es lo que también necesitamos, especialistas. Necesitamos especialistas en la apologética urgente, urgente. Estamos perdiendo muchos años. Tendríamos que tener ya expertos en ideología de género, mínimo 3, 4, 5 a nivel internacional, mínimo. Expertos en los testigos de Jehová, apologistas, expertos en la corriente ultraconservadora tradicionalista como lefebristas y parecidos, otros expertos en ideología de género, expertos en apologética de liturgia, expertos en apologética patrística, esos especialistas tampoco surgieron porque otra vez pasó como en las otras áreas. Se empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas, y de hecho después de 3, 4, 5, 6 años en dar vueltas, se aburren, se cansan y se van a otra cosa y brincan. No, tenemos que decidirnos a descubrir cuál es nuestra vocación. Si no es ahí, ok, es otra área, te vas a la otra área, pero siempre el servicio va a ser para todo el mundo. La vocación específica va a ser para algunos de especializarse, y urge que haya expertos en diferentes áreas. Claro, claro, la apologética es algo que urge en la iglesia ya desde hace tiempo. Martín, ¿tú crees que el avance de las sectas protestantes aquí en Latinoamérica, nuestra región, se deba mucho a esa falta de formación apologética en la iglesia católica a nivel del clero, pero también a nivel de los laicos? Sí, sin duda alguna que, como el padre Matuli lo decía siempre, el fenómeno de las sectas es muy complejo. No se puede hablar de una sola causa, en realidad son varias, pero una de ellas siempre va a ser esa, la ignorancia, en todos los niveles de lo que es la apologética. Por eso la famosa frase del padre Matuli de católico ignorante, seguro protestante, a nivel de pueblo, perfecto, se aplica, y a nivel de jerarquía también se aplica en otras áreas igual. Porque si el sacerdote y el obispo no están bien en esa línea formados, que es normal si no la recibieron, que no estén bien formados, pues van a tener elementos que en lugar de ayudar, afectan y las sectas crecen. Un ejemplo, hay muchos que recuerdo, pero uno de ellos, tal vez de los que más me impactaron, nos invitaron a Inglaterra a dar unas pláticas sobre apologética y evangelización. Yo hablo poco inglés, iba un traductor, pero al terminar la plática o conferencia, se acerca un sacerdote español y me dice: Martín, ¿sabes qué? Le digo: no, padre, yo creo que por lo que tú dijiste, entonces yo hice algo muy mal. Le digo: ¿por qué, padre? Dice: mira, allá yo estaba en África misionando, me dice, en África. Y en África, en ese lugar, cuando yo iba a terminar la misa, se acabó y después se acercaron unas personas y me dijeron: padre, nosotros somos pentecostales y él predica y yo también. Y queremos ver si el próximo domingo, al terminar la misa, usted le dice a la gente: hermanos, si quieren ir a la plaza allá enfrente, allá van a estar hermanos predicando también la palabra de Dios. Y usted los invita y allá vamos a estar nosotros esperando para que vayan a la prédica con nosotros también. ¿Y sabes qué hice? Le digo: no, padre, pues los invité a la gente en la misa que se fueran a escuchar a los pentecostales. No puede ser, le digo. Sí, dice, yo pensé que eso era ecumenismo. Sí, sí, el sacerdote mismo no estudió nada de apologética. El ecumenismo va a tender a no aplicarlo bien, porque en realidad no se miró la otra parte. Se estudia un área y no se conoce la otra, se quedan vacíos, huecos, y eso facilitó que las sectas crecieran. Así hay muchos ejemplos. Libros, yo me acuerdo hace 20, 25 años, libros de los pentecostales vendiéndose en las librerías católicas. Si todavía hoy en día se venden libros de la nueva era en algunas librerías católicas, y les dice uno y como si no les dijera nada a uno. Entonces, sí, definitivamente la falta de esa formación tiene un impacto bien grande que favoreció. Y a la inversa, cuando la apologética crece mucho más, las sectas disminuyen, porque se ataca una de las fuentes principales de la confusión. Me acuerdo la otra, que siempre también, cuando me invitan con los sacerdotes, casi siempre lo digo. Cuando uno analiza las estadísticas de los países donde se fueron más a las sectas, por qué se fueron, etcétera, hay algo que es bien constante. En Centroamérica, Guatemala y El Salvador nunca se van a comparar con Costa Rica, por ejemplo. Y sin embargo, yo les digo: ¿por qué hay más sectas en Guatemala y El Salvador? Sí, donde están nuestros mejores predicadores, o de los mejores predicadores católicos que tenemos, están ahí, en Guatemala y El Salvador. Hay muchos y muy buenos, y sin embargo están llenos de sectas. Es que cuando se empieza a mirar qué es lo que pasó con ellos, varios de ellos, que son muy buenos predicadores, de lo mejorcito que tenemos, la apologética la quitaron, la dejaron fuera. Y entonces, al dejar fuera la apologética, la identidad es más fácil que se pierda.
¿Por qué soy católico? Se pierde, se diluye. Le suena igual el que es católico que el que no es católico. Si el predicador no habla casi de la Eucaristía, de la Virgen, o no da los fundamentos, el otro llega a pensar que es algo parecido. Y entonces, por eso, más fácil que brinquen de uno a otro, porque el mismo predicador no marcó o no subrayó su identidad católica. Y eso se expresa en la enseñanza, se expresa en la oración, se expresan muchos elementos. Entonces, por eso es seguro que definitivamente la apologética ayuda a contrarrestarla, y la falta de ella provoca que más fácil las sectas crezcan en diferentes sectores de países, sectores, perdón. Me acordé de otro hermano en México, la teología de la liberación. La teología de la liberación, que fue de sus años pico más altos hace 20 años, tampoco quería nada de apologética, por supuesto. Y cuando revisamos eso en México, ¿cuáles son los estados o ciudades donde hay más sectas en México? Otra vez, llegas a la misma conclusión directo. En México tenemos, no sé, en Costa Rica, muy buen aporte del gobierno fue la creación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Entonces está todo computarizado prácticamente, los censos. Entonces puedes investigar y se da uno cuenta las zonas exactamente donde el ritmo de crecimiento de las sectas fue más alto en los últimos 10 años o en los últimos 20 años. Y rápido te lleva hacia Chiapas. Y cuando empiezas a investigar más en Chiapas, no es en todo el estado. Comparas una diócesis donde estaba la teología de liberación y la otra donde no estaba, y donde ellos estaban, que no querían apologética, ahí hay más sectas por todos lados, pero muchísimo más, 30, 35, 40% en algunos lugares, porque quitaron la apologética, quitaron la identidad católica. Ellos fue otro problema, se concentraron en lo social, en las injusticias, en lo material, que es bueno, pero se desbalancearon, quitan la apologética, quitan lo sagrado, lo disminuyen y pagaron el precio. Tanto así que un famoso teólogo pentecostal, creo que era, dijo: la Iglesia Católica en algunos lugares hizo la opción por los pobres, y los pobres, dice, hicieron la opción por los pentecostales. Exactamente, eso fue lo que pasó. Sí, si quitas lo que es realmente lo sagrado, y la apologética es parte de lo que refuerza mucho lo sagrado de la identidad, las sectas allá hacen su negocio mucho más fácil porque no hay nadie que los detenga, no se preocupa nadie. Qué importante eso que dices, Martín, ahora que tocaste a mi pequeño país aquí en Costa Rica, de donde yo soy. Costa Rica es un país de los pocos que quedan en el mundo que es confesional, tiene un estado confesional católico, todavía no es laico, porque antes la mayor parte de la gente era católica. Hoy en día, por lo mismo que tú comentas, ya estamos casi 50-50, ¿verdad? 50 católicos, 50 el protestantismo, las sectas, como dice, especialmente los de corte pentecostal, han avanzado mucho aquí en el país, y se debe justamente también mucho por parte de la ignorancia de la gente y por la falta de preparación, ¿verdad? En la parte de los laicos católicos. Y a veces incluso yo puedo decir que falta también de interés de parte de algunos clérigos en que los laicos también aprendan a defender su fe. Ahora, tocaste una palabra muy importante: ecumenismo, Martín. ¿Cómo se debe dar un ecumenismo sano en la parte de la Iglesia Católica? Yo te lo comento porque yo también, hace mucho tiempo una amiga mía me dijo justamente que ella era católica, pertenecía a una pastoral, y empezaron ese proceso de ecumenismo con los evangélicos, y al final ella pues terminó siendo más del lado evangélico que del lado católico, ¿verdad? Especialmente pentecostal. En muchos por falta, igual como tú dices, de preparación, por ignorancia. ¿Cómo debe ser un verdadero y sano ecumenismo? Dos cosas. La primera es conociéndolo. El problema es de que se lanzó, pero se usó como moda el ecumenismo. Entonces, si uno le pregunta, hay mucha gente, de hecho la mayoría, en cualquier lugar que uno pregunta, ¿quién ha escuchado la palabra ecumenismo? 80% han oído algo la palabra, pero cuando uno pregunta cosas concretas, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se practica? Hasta ahí. Hay gente en la misma iglesia, líderes nuestros, que no han estudiado el documento sobre el ecumenismo, la Unitatis Reintegratio, restauración de la unidad. Entonces, si no se conoce lo que es el ecumenismo, pues se brinca al ecumenismo ingenuo por falta de formación. Entonces, número uno. Dos, para que sea siempre más fácil de practicarlo, hay que practicar un ecumenismo apologético. ¿Cómo un ecumenismo apologético? Sí, el ecumenismo verdadero, si uno estudia los documentos como ese, después la sacaron el Papa Juan Pablo II, creo que fue la Ut Unum Sin, que todos sean uno. Entonces hay directrices, y esas directrices nunca perdieron la identidad.
Entonces, el verdadero ecumenismo, para que no caiga en un irenismo o un falso ecumenismo, tiene que ser ecumenismo con identidad. Por eso le llamamos, o yo le llamo, ecumenismo apologético. Es decir, no hay ningún problema en que practiquemos el ecumenismo. Muy bien que la iglesia lo promueve, excelente que lo hagamos, pero siempre sin renunciar a nuestra identidad. Tú vas a un evento como católico, entonces no renuncia a tu identidad católica. Crees en el Papa, pues exprésalo en el Papa. Crees en la palabra de Dios completa con todos los libros, pues dilo así tal cual. Crees que la Virgen María es un modelo a seguir también en la caridad, pues dilo. El problema es cuando algunos diluyen su identidad y por eso el ecumenismo entonces se convierte en un problema. Como tú lo comentaste, en varios lugares ha pasado, de hecho. Supuestamente eran actividades ecuménicas y hay gente que terminó del otro lado. El padre Alberto famoso, que se hizo, ¿te acuerdas que se fue con los anglicanos o episcopales acá? Él antes de irse ya andaba muy amigo, yo llegué a conocer algo al padre Alberto, estuve con él en varios programas de radio, me invitó, estuve en su parroquia 3 meses antes de que se fuera por allá y lo encontraran en la playa. Y lo increíble es que, de hecho, aprovechando que anda ahí, pues si llega a verlo algún día, yo le escribí a él, incluso cuando él sacó esa noticia, le escribí, le dije, padre Alberto, necesito que me conteste, si no me contesta voy a hacer una carta pública, no me contesté y la hice pública, porque hizo cosas que son muy infantiles, pero yo siempre noté que ya había ese mal ecumenismo, porque andaba de muy amigo con el que es todavía el promotor de las Biblias ecuménicas para América Latina. Cuidado con ese hermano, porque ese también ya se anda medio perdido más para allá que para acá. Y entonces ese es un ecumenismo light, en realidad. Sí, de hecho, yo cuando voy con los sacerdotes les digo eso, ecumenismo light. ¿Sabes qué hacen muchos sacerdotes cuando hacen sus reuniones ecuménicas? Yo así les digo y se ríen porque saben que es cierto. Se ponen a platicar, a convivir, a comer, a un cafecito, a cosas en general y después terminan con un refresco, algo de bebida sencilla, ligero y se van felices. Y ya dijeron, ya hicimos ecumenismo. No, eso no es ecumenismo, es un ecumenismo de café, un ecumenismo light. De hecho, no sé, hermanos, si tú por allá llegaste a ver esas caricaturas antiguas, tal vez algunos hermanos lo van a recordar, donde había un perro muy famoso que quería robarle las ovejas al coyote. No sé si te acuerdas de esa caricatura. Y la caricatura era interesante porque checaban como la entrada, la tarjeta, a la misma hora, eran como amigos, pero después de que checaban tarjeta, yo te robo las ovejas y el perro, y después al final terminan como amigos otra vez. Y les cuento la parábola esa. Yo les digo, sí, así es como el sacerdote se reúne con los pastores evangélicos, ecuménicos. Y el pastor le dice al sacerdote católico, anoche estuvo muy bien, con poder la presencia de Dios. ¿Y por qué? El sacerdote católico le pregunta. Y el pastor evangélico dice, anoche ganamos 50 personas para nuestra iglesia. ¿Y usted, hermano, cómo le fue? Y el sacerdote dice, pues no, no muy bien. Anoche perdimos 50 personas de la fe católica. Platican, se toman el cafecito y se van felices. Se la está robando enfrente de su cara y están platicando y conviviendo. Eso no es ecumenismo. Es tratar de restablecer y vivir la unidad querida por Cristo. No hacernos como que no pasa nada y que te sigan robando las ovejas con proselitismo. Tanto que el Papa nos dice hoy, no hagamos proselitismo. Sí, no hay que hacerlo, pero tampoco los protestantes deben de hacerlo. El no darse cuenta de eso hace que se caiga en un ecumenismo ingenuo. Entonces, ecumenismo verdadero es con identidad, siempre. No hay identidad como un coro por allá en Puerto Rico que nos platicaron que iban a un evento ecuménico y no cantaron a la Virgen ni una sola alabanza para que no se fueran a ofender los hermanos. Exactamente, exactamente. Como es light, eso provoca más confusión, ni ellos mismos saben entonces qué es ser católico, menos el ecumenismo. Exactamente, Martín, qué importante eso que dices. Martín, y a las personas que ya están empezando con esto de la apologética, ¿cómo se debe empezar a dar ese proceso para la gente nueva, para la gente que está interesada, ¿verdad?, en seguir? ¿Crees que es sí muy necesario ingresar a una escuela de apologética? Y las personas, porque digamos en algunas escuelas sí, digamos sí cobran, pero hay otras escuelas que me imagino que dan becas y hay otras personas que no pueden por los medios económicos ingresar a una escuela de apologética, pero que están interesados en defender la fe. ¿Cómo debe darse ese proceso, que debe ser obviamente de forma gradual, para empezar en este tema de la defensa de la fe católica? Sí, lo ideal siempre sería eso, tratar de que vayan o se integren a una escuela de apologética de una forma más formal, que es una de las cosas que hicimos nosotros con la escuela de apologética online, DASAM.
Primero, para los que quieran, nada más búsquelo en defiendetufe.com, y ahí hay becas también, de hecho, para las personas que no puedan hacer el pago normal, como en otros lugares o en otros países, se puede inscribir. Segundo, si no puede, hay una base, es la apologética es un fruto del ser católico. Entonces, para aquellos que están empezando y no pueden inscribirse en una escuela apologética, simplemente no olviden nunca, nunca que el ser católico es antes que el ser apologista. Ser católico es mucho más anterior a la apologética. Entonces, que no pierda de vista nunca eso, porque eso le va a ayudar a entender que tiene que formarse como católico para poder defender la fe. Si pierde eso, ya por más que se estudie, se concentre en lo que quiera defensa de la fe, lo va a hacer mal, porque ya perdió el camino. Es como una universidad, yo les digo. En cualquier país del mundo, si recuerdas, hermano, cuando alguien va a ser ingeniero, abogado, doctor, etcétera, siempre los 2 primeros años son de básicas, son materias generales. No entra nunca a la carrera. No, eso sería en una carrera técnica, porque no se profundiza tanto, es solo más práctico. Pero una carrera de universidad siempre son 2 años mínimo básicas, que es para todo mundo, no importa si vas a ser doctor, ingeniero, astronauta, físico, matemático, las básicas. No se puede especializar sin tener las bases, no se puede ser apologista sin las bases católicas. Entonces, si el defensor de la fe sabe eso, va a buscar siempre cómo crecer como católico, centros de formación católico, Biblia católica, teología católica, pastoral católica, crecimientos católicos, movimientos, todo lo que le ayude a hacer asentar sus bases como católico y crecer, le va a apuntar directamente a mejorar como apologista y defensor de la fe. Porque su fe entonces ya no solo lo va a proyectar en una respuesta a un protestante con una objeción que está haciendo, sino todo lo que es la riqueza espiritual ultramillonaria espiritualmente de lo que es ser católico, es lo que está creciendo él entonces en su base, en la formación como católico, que es un antecedente antes, por eso se llama así, de lo que sería el defensor de la fe. Si no lo pierde de vista, con eso va a ganar bastante. Hermano Martín, a los que les gusta la historia de la iglesia, existieron en la antigüedad, en los primeros 2, 3, 4 siglos del cristianismo, apologetas de la iglesia. Sí, de hecho la teología, antes de ser teología, cuando se habla de la historia de la teología, se encuentra que la teología en realidad surgió después de la apologética. La apologética se fue transformando en teología. Entonces, sí, definitivamente hay. Por eso son famosos los padres apologistas o padres apologetas de los primeros siglos. Prácticamente la fe, al encontrarse con un mundo que no creía, que no razonaba igual que ellos, que lo veía diferente el mundo, los padres de la iglesia lo primero que hicieron al querer profundizar no fue teología, fue darle respuesta a los ateos, darle respuesta a los herejes. Entonces de ahí surgió la apologética. Prácticamente es imposible que alguien lo pueda negar eso porque es algo que está en la historia de la iglesia, es algo que se dio hasta, es un proceso normal, natural en cualquier órgano que esté creciendo en un lugar. Si sufre ataques, lo primero que va a hacer es defenderse. Antes de querer organizarse internamente, te están atacando, te están haciendo que se queme la casa, tienes que apagarlo rápido. Entonces, así surgió. Por eso fue con los siglos que se fue dando ese proceso de irse separando. La apologética se va transformando en teología y después la apologética es una parte de la teología. Pero desde el principio, desde los primeros siglos, se practicaba de una y otra manera. Martín, a los que dialogan con protestantes a través de las redes sociales o incluso en persona, ¿podrías decirnos qué? Ya nos dijiste qué es la apologética. Ahora, ¿nos podrías decir qué no es la apologética? Claro, siempre les comento varias cosas. ¿Qué no es la apologética? 4 cosas. No es atacar, no ofender, no condenar. Repito, no atacar, no ofender, no condenar, no rechazar. Eso no es apologética. Todo lo que entre ahí no va a ser apologética. Nosotros no ofendemos, pero tampoco atacamos y tampoco condenamos. Eso no es apologética. Entonces, cuando se tiene bien claro eso, es más fácil hacer la correcta apologética. Si se nos graba eso, no atacamos, no ofendemos, no condenamos, no rechazamos, entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente, ¿qué te queda? Lo que sí es la propuesta. La apologética, aunque es razonable y justificable de lo que creemos, sigue siendo propuesta. Y de esa manera se evita en esas tentaciones muy comunes de lo que no es la apologética. Hermano, ¿y qué le dices porque me los he encontrado ya que estamos hablando de apologética en redes sociales,
a las personas que tratan de justificar un tipo de apologética muy agresiva, muy, como decimos nosotros en redes sociales, muy garrotera, diciendo que así era San Pablo. Sí, sí. Hay unos que San Pablo es el santo preferido de ellos cuando quieren, o también Juan el Sí, Bautista, y así de el profeta que denuncia. En realidad, otra vez es exactamente. la falta de formación. Cuando alguien diga así, va a ser difícil si no tiene la sencillez. Si no se tiene la sencillez, entonces es más difícil aceptar la corrección. De ahí que la humildad debe ser una base para nosotros defender la fe. Y si uno es humilde, uno va a entender que esa forma de hacer apologética no es cristiana, no es católica, no es bíblica, no es pastoral, no es, no es nada de lo que suene a cristiano y humano. Simplemente es una reacción natural, es más fácil hacerlo así, pero eso no está ayudando a lo que se supone que está defendiendo, la fe. Entonces, si alguien dice, es que yo así la defiendo, San Pablo lo hizo, mira, si eres católico, son tres cosas que todo el católico tiene que tener siempre como referencias, en cualquier cosa. Si alguien llega a decir, pero es que así hay que hacerlo, a ver, ven para acá. Es qué dice la Biblia, qué dice la tradición apostólica y qué dice el magisterio de la iglesia. No es tomar una frase, un santo como el protestante, no, no. Las tres tienen que estar en sintonía. Y si el magisterio de la iglesia dice que no se defiende la fe así, no le busques, estás practicando mal apologética, crees que lo estás haciendo bien, buscas tratar de reforzar tu idea con alguna frase de San Pablo o con Juan el Bautista o de algún profeta, pero no le busquemos en nada, en cualquier elemento y aspecto. Nosotros tenemos tres fuentes que nunca debemos olvidar y están en sintonía, no se puede quitar ninguna. Repito, es Biblia, pero es tradición apostólica, y ahí entran los padres de la iglesia, los santos, etcétera, el magisterio de la iglesia, concilios, documentos, etcétera. Entonces, es muy fácil que si alguien de verdad quiere ser un buen católico y practica la apologética o cualquier cosa de X manera, entonces tiene que ir a las fuentes. Y si no está ahí, pues lo estamos haciendo mal. Como ahora lo del sínodo, por ejemplo. En el mismo sínodo hay obispos ahorita diciendo, actualmente hablando, es que pensamos, opinamos, creemos que la bendición de los homosexuales, en cualquier tema, si es católico ese obispo, no puedes quitar ni la Biblia, ni la tradición, ni el magisterio. Y si no, pues tienes que decir, pues es mi opinión, aunque estoy en contra de la Biblia, la tradición, el magisterio. Nadie puede quitar eso, nadie. Entonces, nosotros tampoco, como apologistas, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos y decir, si yo defiendo eso, pues tengo que confrontar mi forma de practicar la defensa de la fe con la palabra de Dios, con la escrita, después por la tradición y después con los guías oficiales de interpretarla, el magisterio de la iglesia. Y de esa forma se Claro, descubra que no lo está haciendo bien. claro, Martín, qué importante eso que dices. Martín, yo siempre he querido hacerle una pregunta a las personas como tú que se convierten, que tal vez fueron protestantes o ateas y luego se convirtieron al catolicismo. ¿Nunca han sentido la tentación de volverse a pasar a las denominaciones protestantes? Sí, yo creo que eso es bien raro, casi no pasa nunca, normalmente por varias razones. La primera es como ya pasó uno por allí, entonces ya uno ya tiene la sensación intelectual, espiritual de dónde viene para no volver ahí, y también el proceso racional, ya normalmente hay un proceso de búsqueda de razones, y la razón y la verdad no puede cambiar ni en 5, ni 10, ni 50 años, entonces para poder salirte de eso es como querer salirte de no mojarte dentro del río, ¿no? Es imposible. Entonces, es bien raro, yo he conocido casos muy raros, hubo uno famoso americano, de hecho, que terminó después de muchos años, se fue, no sé si regrese a la corriente lefebrista, así o muy similar, filo lefebrista. Otros casos que ha habido dentro de la iglesia, son pocos realmente. ¿Por qué? Porque no pensamos que haya una razón, por un lado, y tampoco los elementos espirituales por otro lado, y también lo emocional. Entonces, es muy difícil que si una persona se convierte y tiene un crecimiento de la fe católica, llegue a experimentar eso, excepto que, y tampoco ha habido casi, que yo sepa, gente que lo haga como el protestante por dinero, que digan, pues allá hay más dinero y mejor me regreso. No. Y he conocido gente, fíjate, que sí, me dijo un pastor una vez, pero él era muy honesto, dijo, yo no puedo hacer eso, dijo, porque el paso de ser católico es no tener trabajo, no poder sostener mi familia. O sea, él sí lo cuestionaba de una forma, cuando menos honesta entre él mismo, pero no de un católico de regresar. Realmente es muy difícil, excepto problemas que alguien pueda tener así emocionales, que llega a haber algunos casos por ahí, generalmente no se da tan fácil.
Ok. Martín, en este proceso de formación, los que buscan libros, en el caso de los libros tuyos que son muy buenos, ¿cuáles son tus libros y dónde se pueden conseguir? Sí, los libros se los recomiendo mucho, son parte, como dices, realmente de lo que Dios me ha dado. Son 20 libros ya, gracias a Dios. Si usted quiere alguno de los libros de apologética, evangelización, Biblia, espiritualidad, servicio, etcétera, en defiendetufe.com, impresos para Estados Unidos y Puerto Rico, digitales, hay varios ya, ahí mismo, escoge digitales para todo el mundo y lo puede empezar a leer ya mismo en minutos. Sobre todo le recomiendo 5, 6, 7. El principal es este siempre, Respuestas Católicas Inmediatas. Este librito que muchos ya lo tienen, gracias a Dios, es el principal. Después de ese, el de Cómo ser un cristiano con coraje. Es un libro muy bueno acerca de la espiritualidad cristiana más radical. Duré 9 años escribiendo ese libro, Cómo ser un cristiano con coraje. 3, Clic, describe el poder de la Santa Misa. Siempre yo les digo, de los libros que tengo, gracias a Dios, el más importante es ese, porque habla de la misa. Y habla de la misa de una forma especial. Se llama catequesis mistagógica, lo que le llama el Papa así. Es como entrar al misterio de Dios para pasar de lo que se ve a lo que no se ve, de lo que es de lo humano a lo divino, de lo natural a lo sobrenatural. Es ayudarte a dar los pasos para descubrir mucho más la presencia de Jesús en toda la misa, de principio a fin, no solo en la consagración, no solo en la hostia consagrada, no, de principio a fin. Entonces, entrar al mundo de Dios. Clic se llama, descubre el poder de la Santa Misa. 3 sería 4, en orden de importancia tal vez, el rosario, las 7 formas, que ese lo piden mucho, gracias a Dios, 7 formas más comunes de rezar el rosario, en un solo libro, también está ahí, es digital, impreso. Ayudé en los últimos crecimientos que se usan también. Yo fui parte de los muchos que participaron en crecimientos para la renovación carismática, Juan 23 y otros, están ahí también, así están del 1 al 6. Y pues por supuesto de cómo leer la Biblia con provecho. Serían 6 de los principales, entre otros. Los pueden buscar ahí en defiendetufe.com y ahí mismo los pueden ordenar. Ok. Martín, ¿y cuáles son tus últimas palabras para las personas de este canal de Huella Católica que pues prácticamente se basa más que todo en temas de apologética, aunque en realidad pues podemos hacer programas de cualquier otro tema, pero ¿cuáles serían tus últimas palabras para todas esas personas que les gusta mucho la defensa de la fe católica aquí en redes sociales o incluso dialogando en persona con los protestantes? 2 cosas. La primera, recordarles que se inscriban en la Escuela de Apologética Online DASAM. Si ustedes no están inscritos, inscríbanse ahí mismo en defiendetufe.com, seleccionan la escuela y eso les va a ayudar a tener una visión integral mucho más profunda. Son 10 niveles, el que los termina son 5 años, son certificados de parte de los obispos. Entonces, no se le olvide, si usted es apologista o quiere defender bien la fe, eso es algo importante que puede aprovechar. 1. 2, Huella Católica y todos los otros programas que hay de apologética, canales, excelente. Nos hace falta mucho más. Se ha avanzado mucho, pero nos falta muchísimo, demasiado todavía por llegar a la gente. Hay que tratar de buscar siempre cómo llegar a mucho más gente, porque aunque parezca increíble, todavía hay millones de católicos, millones que no han oído nada de cómo defender la fe. No te imaginas cuánta gente hay. Yo me la paso en parroquias, después de 30 años y todavía con todo lo que se ha avanzado, hay católicos que les habla uno de lo que es las citas sencillas de las imágenes, la misa, la Eucaristía, el bautismo, la iglesia, y es como agua fresca en el desierto, así nunca han oído nada de eso. Entonces siempre hay que buscar los que están trabajando en Huella Católica y en redes sociales, que siga creciendo mucho más, que busquen cómo llegar a impactar a millones de personas, porque eso van a ser semillas que van a estar allí creciendo para fortalecerse y disfrutar el regalo de ser católico. Felicidades y sigan avanzando. Muchas gracias, Martín. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este mi pequeño y humilde espacio aquí en Huella Católica. Para nosotros ha sido un honor, una bendición muy grande tenerte aquí y como te digo, en el caso mío personal, haber empezado en esto de la apologética, pues gracias a que vi en internet el sitio web tuyo de Defiende tu Fe, muy bueno, la verdad se lo recomiendo. Recomiendo la Escuela de Apologética DASAN en la que yo estoy estudiando actualmente. Y Martín, quiero darte muchas gracias de verdad, de corazón, por tener la humildad de
de aceptar estar aquí en este humilde programa. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que es la primera, pero ojalá no sea la última, ¿verdad? Ves que te tengamos por acá, quizás pues en un futuro, ¿por qué no hablar ya de otro tema diferente a la apologética, ¿no? Tú como predicador y misionero católico que eres. Noé, ¿estás por ahí? Por ahí debe estarle, hermano. Ya está. Listo, Noé. No te escuchamos. No, no te escuchamos. No se te oye. No se oye, pero sí dice, mira, que dice, me encantó, gracias, dice Valdo. Ahora sí creo que ya me escuchan, Ahora ¿verdad? sí. Ahora sí. Lo que pasa es que estoy con un equipo nuevo y me toca un poco batallar con él, con el micrófono y todo. Bien, de verdad que yo he estado escuchando toda la charla, he estado también viendo los comentarios. Muchos hermanos están muy contentos por tener al hermano Zavala esta noche aquí en Huella Católica. Hay unos que estaban haciendo algunas preguntas de los libros que él vende, pero me gustaría que él dijera nuevamente cómo puede ser un cristiano católico que no vive en México ni en Estados Unidos para adquirir físicamente sus libros, hermano. ¿Tiene usted algún convenio con alguna librería católica? Como por ejemplo aquí en El Salvador, porque yo vivo en El Salvador, una de las librerías católicas más completas es la San Pablo, que es donde yo voy normalmente a comprar mis libros. Pero no sé si usted tiene algún convenio con ellos. Sí, no, precisamente de eso es lo que le comenté, casi me adivinas el pensamiento, porque antes de empezar, 3 minutos antes, le mandé un mensaje y le decía al hermano, me gustaría platicar después de la entrevista algo. Esa es una de las cosas que quiero hablar. No, estoy buscando precisamente, sobre todo con este libro, y precisamente es para El Salvador, Costa Rica, para Centroamérica, donde lo que quiero hacer ahora, yo le platicaré al hermano, por ahí él les platicará después, pero estaré al pendiente, porque es lo que estamos tratando de hacer, lo que se venda físicamente en Centroamérica y después en Sudamérica también. Así que estén al pendiente del canal aquí para que ustedes les avisen. Sí, lo que vamos a hacer, hermano Martín, es que después de la entrevista o el programa, usted nos envía a nosotros los links para colocarlos aquí abajo del video y todo el que quiera acceder a comprar ya sea el libro digital o físico, tenga varias opciones y puede ingresar por los medios del link que usted nos envíe. Igual cualquiera de nosotros puede también adquirir un libro. Yo creo que no existe un nivel académico, hermano, para que diga, ¿será que yo como laico que apenas logro entender algunas cosas puedo adquirir un libro de eso? ¿Será muy difícil ese tipo de teología? No sé si cualquiera puede adquirir el libro. Es necesario preguntarle porque más de algún hermano se hace la pregunta, ¿verdad? Sí, no, está muy bien la pregunta. De hecho, los libros que yo he escrito, yo recibí mucho de Apóstoles de la Palabra, mis primeros 15 años, y me los pasé con el padre Matuli, en gran parte viajando por varias partes de México y Estados Unidos. Entonces, los libros, yo bebo de la forma de él de escribir. El padre Matuli cuenta que él le preguntaba a un hombre hipotético, Pancho, a don Pancho, si don Pancho entendía, dice, ya todos entienden mis libros. Y lo que yo hice fue todavía hacerlos más sencillos que el padre Matuli, más sencillos. Lo que hice yo es hacerlos en forma de diálogo, más coloquial. Entonces, los libros míos todos son bien sencillos, que es una forma de explicar lo profundo de una forma sencilla. Un ejemplo fue en Puerto Rico, que un señor me dijo, bien contento, hermano, me dice, es el primer libro que leo completo en toda mi vida, me dice, no me gusta leer, no me atrae leer, pero es que están hechos de una forma incluso amena. Varios me han dicho que se ríen cuando lo que pongo, porque son anécdotas que te enriquecen en realidad la enseñanza. Entonces, está bien sencillo. Igual la escuela apologética, el mismo nivel, se profundiza de una forma sencilla. Imagínate, en la escuela hay un invidente en California, no mira y está inscrito en la escuela de apologética. Hay personas de 85 años que están inscritos en la escuela de apologética. Y al mismo tiempo hay diáconos, sacerdotes, de todo. O sea, siempre, es que San Agustín tenía una clave. Y él decía, sí, yo lo hago en los libros y en la escuela. Él decía, si el indocto me entiende, entonces seguro que el docto también. Es decir, si la gente que no sabe o de poca preparación, decía San Agustín, me entiende, el que sabe también me va a entender. Entonces, si seguimos esa regla, hay que hacerlo así, que el que tenga poco estudio, que lo entienda, para que de esa manera el otro también estemos seguros que lo va a entender. No hay ningún problema. Seguro que lo va a entender. Sí, porque de hecho le hacía la pregunta, hermano Martín, porque incluso en la Biblia hay muchas cartas apostólicas que no son fáciles de leer y de discernir. O sea, se requiere en ese punto ya
digámoslo así, la escuela del magisterio, ¿no? No es fácil solamente agarrar un libro y leerlo. De hecho, el libro Apocalipsis es uno de los libros más difíciles y un poco complejos a la hora de entenderlos, que cualquiera puede decir el fin del mundo es mañana, pero no quiere decir que el fin del mundo sea mañana. Yo he escuchado a varios hermanos que son muy buenos apologistas que dicen que Apocalipsis no solamente es un libro de profecía, sino que un libro de darle fe a la iglesia que estaba en tribulación en ese momento, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que estudiar. No es como algunos hermanos protestantes agarran el libro de Apocalipsis y le meten miedo a la gente, una carta favorita de ellos para hacer que más adeptos se ingresen a lo que son sus múltiples iglesias pequeñas, pero que están fraccionando la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Bien, la última pregunta que tengo y que vi por acá en los comentarios es, hermano Martín Zavala, aparte de los libros que usted tiene y de la página que nos comparte a nosotros, ¿usted tiene algún otros documentos que nos puedan servir a nosotros como laicos para un estudio, tal vez no sea apologética, sino que un estudio doctrinal, un estudio de evangelización? Porque la iglesia no es solamente apologética, también hay parte de la evangelización, que es muy importante también y que hay que fomentarla, porque muchos hermanos han dejado de evangelizar, se están dejando evangelizar por otras personas que no vienen de la iglesia. Sí, de hecho, en los libros les comentaba algunos y tengo otros que son de evangelización, precisamente por eso, porque no se puede desconectar la apologética de la evangelización. Entonces sí hay, y en los libros también hay muchos de los documentos precisamente de evangelización, porque hay una, como al principio mencioné, si la apologética es integral, entonces hay un enlace y entrelace entre todos los aspectos, evangelización, catequesis, apologética, teología. Por lo tanto, debe haber un balance entre todas ellas. Sí, sí hay. De los mismos libros hay varios que son de eso y aclaramos el valor de eso, la importancia de eso. Por ejemplo, rápido es el querigma. El querigma, todo católico, apologista, por supuesto, tiene que también tener su encuentro con Dios. Tener ideas bien claras de qué es el querigma, cómo se da, cómo usar lo que dice el Papa, que es el primer anuncio que provoca conversión, encuentro con Dios. Si no hay eso, ya estás muerto prácticamente, porque llenas la cabeza de datos, pero no hay vida espiritual de fondo. Pues el querigma tiene que estar presente. Tienes que ir o a un retiro de renovación carismática, o a Juan 23, o a un cursillo, o a jornadas de vida cristiana, o a cualquier otro que maneje el querigma en escuelas de evangelización. Y esa es una parte que también tiene que estar presente. Entonces, en los libros hablamos también de eso, porque si no, se van a hacer daño, de hecho, solos, cuando el apologista no integra la evangelización fundamental y la otra también posterior de crecimiento a su persona, a su familia incluso. Varios me ha tocado casos de gente que termina dañando hasta su familia por una mala práctica de la apologética, que a las 2, 3 de la mañana todavía quiere estar peleando con, me decía mi hermano, con la esposa. Sí, sí, hay gente que de plano se desenfocó. Entonces, se fracciona, sí, se fracciona demasiado y se puede herir cuando no se tiene la capacidad del conocimiento necesario para evangelizar a otro. De hecho, yo quiero comentar algo brevemente. Mi esposa viene de familia protestante. Ella fue toda su vida protestante. Hasta cuando ya yo la conocí, comenzamos a dialogar. Y lo gracioso es que cuando éramos novios, no hablábamos de cosas de amor, de nada. No, hablábamos de la Biblia. Ella me hacía preguntas y yo le respondía. Y ojo, en ese tiempo yo no sabía mucho de apologética. Yo estaba en renovación carismática. Era predicador, era evangelizador, sí. Pero la apologética fue algo nuevo que comprendí y aprendí después. Ahora, me dice ella, ¿cómo me alegra haber conocido a la Iglesia Católica por medio de lo que me decías? A ella siempre los papás la regañaron y le decían, ¿por qué no te bautizas? Y ella nunca quiso. Y me dice, ahora comprendo por qué nunca quise bautizarme en una iglesia evangélica, porque la Iglesia Católica me estaba esperando. Y eso es lo bonito de la fe, el sentirse alegre de pertenecer a la iglesia que Cristo ha fundado y que sigue viva y va a seguir viva hasta que Cristo venga. Bien, yo le agradezco a ambos por estar aquí en este canal. Ya el hermano Martín Zavala dijo dos cosas importantes. La iglesia es una iglesia integral, una iglesia que está abierta para todos. También dice, no hay excusa, dice el hermano Martín Zavala, no hay excusa para decir yo no puedo aprender nada si hay tanto movimiento dentro de la iglesia, los cursillistas, Juan 23, renovación carismática, querigma, ¿cuál otro se me olvidó? Dijo varios el hermano, mencionó varios, ¿no? Creo que por ahí también anda uno que se llama Cine, hay un grupo Cine, que, claro, muy bueno también. Se llama Cine, que son muy buenos. Entonces, no hay una excusa que un cristiano católico diga,
yo no aprendí de la iglesia y por eso me fui a una iglesia evangélica, porque allá sí me predican la verdad, falso. Y es porque usted no se dio el tiempo para conocer la iglesia a la que usted pertenece. No sabe el tesoro que perdió. Bien, yo les agradezco a ambos. Tal vez en un futuro el hermano Martín Zavala me permite dialogar un poco también con él. Yo sé que hoy era exclusivamente con Rigo Ardón. Igual estamos orgullosos de Rigo. Anda allí ya en dos cursos de apologética. De verdad que Huella Católica se siente honrado de tener a ambos esta noche aquí. Yo igual sigo aprendiendo de los dos. Así que muchas gracias. Que el Señor me les bendiga y será hasta la próxima. Recuerden, Huella Católica, tu canal para defender la fe cristiana. Hasta pronto. Hasta pronto.